Muy buenas noches para todos, mi nombre es Luis Felipe Abril. Se sustentará el siguiente ejercicio, el cual nos pone en contexto un juego de billar, nos da unas dimensiones de la mesa. En el juego de billar un jugador se dispone a realizar el tiro final para ganar el juego sobre una mesa de billar de dimensiones 2.86 metros por 1.63 metros de ancho. Para que el tiro sea válido, la bola azul debe insertarse en la ranura A y la bola blanca no debe finalizar en la ranura B. Si el jugador dispara horizontalmente la bola blanca con una rapidez de 1.36 metros por segundo y la bola azul sale en dirección a la ranura A con la mitad de la rapidez de la rapidez inicial de la bola blanca, determinar si el jugador gana o no la partida. Supongamos que las esferas se encuentran posicionadas como se muestra en la figura, siendo L y A el largo y el ancho de la mesa. Suponga también que ambas bolas de billar tienen la misma masa. Este es nuestro sistema de referencia. Vemos que antes del choque el movimiento se genera en una sola dimensión con respecto al eje X, pero luego del choque las esferas salen cada una en direcciones diferentes, lo cual genera un movimiento en dos dimensiones en las que se tienen en cuenta el eje X y el eje Y para alcanzar la ranura A y para alcanzar o no la ranura B. Por el momento inicial, recordemos que la expresión del momento es igual a la masa por la velocidad por el coseno de teta, por el coseno de teta en este caso, porque las direcciones se están dando en Y. Reemplazamos los valores para la esfera 1, obteniendo así el movimiento final. Recordemos que el coseno de un ángulo 0 es 1, entonces no cambia en nada la expresión. En la esfera azul, recordemos que estaba quieta, eso quiere decir que su velocidad inicial era 0 y toda expresión multiplicada por 0 es un valor de nulidad. Por lo tanto, el momento total inicial del sistema es de 0.22.312 kilogramos por metro sobre segundo con respecto al eje X. ¿Cuál es el momento inicial antes de la colisión de cada bola de billar? Antes de cada bola de billar no había movimiento en Y. La función que nos permite conocer el movimiento en Y aplicaríamos seno, y dado que no hay movimiento, el seno de un ángulo 0, que es el ángulo que tenemos aquí, nos dará 0. Por lo tanto, esto nos confirma que el movimiento antes del choque era en una sola dimensión. Para saber si la esfera, bueno, sabemos que la esfera azul salió hacia el eje, hacia la ranura A. Entonces, vemos aquí que se forma un triángulo rectángulo. Por lo tanto, podemos aplicar Pitágoras, sabiendo que el choque se da en la mitad del largo y a un cuarto del ancho. Acá tenemos, este sería un cuarto del ancho y esta sería la mitad del largo, por lo tanto tendría la distancia que hay entre A y entre la esfera azul y la ranura A sería equivalente a la hipotenusa de este triángulo, obteniendo así que la distancia que hay entre la esfera azul y la ranura A es de 1.4676 metros. Tras haber hallado esta hipotenusa, se nos facilita conocer así el ángulo que se ha formado mediante la expresión seno de beta sobre el cateto adyacente es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, reemplazando este valor y este valor, tendremos 0.2776 y aplicando la función arcoseno tendríamos que el ángulo beta, o sea, el ángulo con el que sale la esfera azul es de 16.12 grados.
Luego nos dice que el momento final de la colisión de cada bola de billar a lo largo de la dirección vertical, así como el momento inicial total en dicha dirección. Entonces aquí vamos a empezar a trabajar son los senos, porque vamos a trabajar en el eje Y. Aplicamos entonces la misma expresión anterior, pero ahora ya no con coseno, sino con el seno. Recordemos que la velocidad con la que salió la esfera azul es la mitad, es la mitad de la velocidad con la que inició el movimiento de la esfera blanca, obteniendo finalmente que el momento final, o sea, el momento después del choque de la esfera azul es igual a 0.321 kilogramos por metro sobre segundo. Ahora bien, por la conservación del movimiento nos dice que el movimiento total inicial, debe ser igual al movimiento total final. Aplicando esto recordemos que el movimiento inicial total en el eje Y era 0, porque el ángulo era 0 en ese momento. Entonces esta expresión la igualamos, ya conocemos la velocidad, el momento final de la esfera azul. Queremos conocer el momento final de la esfera blanca. Disculpen. Entonces, bueno, reemplazamos los valores, pasamos este número que está sumando a restar, 0 menos 0.032 es igual a menos 0.32 y si lo sumamos aquí, vemos que nos va a dar 0 y por lo tanto se mantiene la velocidad total inicial y la velocidad total final con respecto al eje Y. En esta expresión un poco extensa lo que se está trabajando es energía cinética, la energía cinética de la esfera blanca más la energía cinética de la esfera azul en el momento 1. La conservación de la energía cinética tiene que ser igual en ambos momentos, entonces la energía cinética de la esfera blanca final y la energía cinética de la esfera azul después del choque. Reemplazamos los valores, todo esto es para conocer la velocidad con la que ha salido la esfera blanca después del choque. Esto al final del procedimiento nos dieron los cálculos 1.78. Al obtener la velocidad, hemos obtenido así la velocidad final de la esfera blanca. Y ya también conocemos el momento, entonces nos haría falta conocer el ángulo de la esfera blanca. Hallamos el valor del ángulo θ, este ángulo, mediante la expresión momento final de la esfera blanca es igual a la masa por la velocidad final con que se mueve la esfera blanca por el seno que se ha formado, por el seno del ángulo que se habría formado. Conocíamos ya el movimiento de la esfera blanca, este menos 0.31 quiere decir que el movimiento se está dando en el eje Y, pero en el área negativa del eje Y, o sea, está bajando con respecto al eje X. Eso es lo que quiere decir que este movimiento. Reemplazamos igualmente los valores en la expresión anterior y obtenemos así un ángulo de 350.66 grados. Es el ángulo con el que sale el eje Y, el ángulo θ. El momento final, entonces nuevamente la expresión que les habíamos dicho que se reemplazaban aquí, sumamos estos dos valores, este valor de aquí, que es el momento final de la esfera azul, lo sumamos con este y por lo tanto el momento final nos va a dar 0. Acá tenemos el momento final que nos da 0. Ahora bien, nuevamente reemplazamos por Pitágoras esta expresión y encontramos que la distancia que ha recorrido la esfera blanca
no alcanza a golpear, no alcanza a llegar a la ranura B. Por lo tanto, nuestro jugador de billar en esta ocasión ha ganado la partida. Muchas gracias por su atención.